En los años 90, Estados Unidos tenía un problema. Un hombre estaba entrando en los sistemas de algunas de las compañías tecnológicas más importantes del mundo. No usaba armas, no tenía un ejército, no tenía acceso a tecnología secreta, solo tenía un teléfono y una habilidad que nadie sabía cómo detener. Su nombre era Kevin Mitnick. El FBI lo consideraba uno de los hackers más buscados de América. Los periódicos lo describían como un genio capaz de destruir redes enteras. Pero la verdadera historia era mucho más interesante, porque Kevin Mitnick no necesitaba romper sistemas, no necesitaba superar las mejores defensas digitales. Había descubierto algo mucho más peligroso. La mayor vulnerabilidad de cualquier sistema era la persona que estaba detrás de la pantalla. Antes de convertirse en una leyenda de Internet, Kevin Mitnick era simplemente un niño curioso. Nació en 1963 en California. Desde pequeño tenía una obsesión: entender cómo funcionaban las cosas. Mientras otros niños usaban la tecnología, Kevin quería descubrir sus secretos. Para él, un teléfono no era solamente un teléfono, era una enorme red de conexiones, un sistema lleno de reglas, y cada regla podía ser estudiada. Cuando tenía solo 12 años, encontró una forma de manipular el sistema de autobuses de Los Ángeles. No lo hizo para ganar dinero, no lo hizo para obtener fama, lo hizo por una razón mucho más simple: quería saber si podía hacerlo. Y cuando descubrió que sí, empezó una búsqueda que cambiaría su vida para siempre. Cuando la mayoría de personas piensa en un hacker, imagina a alguien escribiendo código frente a una pantalla. Pero Kevin Mitnick era diferente. Su arma principal no era un programa, era la psicología. Él entendió algo que muchas empresas ignoraban. Puedes construir el sistema de seguridad más avanzado del mundo, pero si una persona entrega la información correcta, todo puede desaparecer en segundos. Esta técnica tenía un nombre: ingeniería social. Kevin podía llamar a una empresa, podía hacerse pasar por un trabajador, podía crear una historia convincente, y muchas veces las personas simplemente confiaban en él. Porque Kevin no hackeaba máquinas, hackeaba la confianza humana. Durante los primeros años de la década de los 80, los ordenadores todavía eran un lujo. Internet, tal y como la conocemos hoy, no existía. La mayoría de empresas utilizaban enormes servidores conectados a través de redes privadas y líneas telefónicas, y para casi todo el mundo, aquellos sistemas eran imposibles de penetrar. Pero Kevin no veía muros, veía acertijos. Cada contraseña era un rompecabezas, cada sistema cerrado escondía una pregunta: ¿qué habrá detrás? Con el paso de los años, empezó a entrar en redes de universidades, compañías telefónicas y empresas tecnológicas. No buscaba vaciar cuentas bancarias, no instalaba virus para destruir información. Lo que realmente quería era acceder al conocimiento. Manual tras manual, código fuente tras código fuente, documentación técnica que muy pocas personas tenían autorización para ver. Era como si quisiera descubrir cómo funcionaba el cerebro de toda la industria tecnológica. Y cuanto más aprendía, más difícil le resultaba detenerse. Porque Kevin había descubierto algo que muy pocos hackers entendían en aquella época. Las computadoras rara vez eran el problema, las personas sí. Mientras otros intentaban romper complejos sistemas de seguridad, Kevin simplemente levantaba el teléfono, llamaba a una empresa, se hacía pasar por un técnico, un empleado del departamento de informática o incluso un trabajador de otra oficina. Hablaba con seguridad, utilizaba términos técnicos, sonaba como alguien que pertenecía a la empresa y casi siempre funcionaba. En cuestión de minutos, un empleado podía entregarle una contraseña, un número interno o información que jamás debería haber compartido. Sin darse cuenta, acababan de abrirle la puerta. Años después, esta técnica sería conocida mundialmente como ingeniería social. Pero Kevin ya la estaba perfeccionando mucho antes de que existiera ese nombre. Para él, el mayor fallo de seguridad nunca estaba en el software, estaba en la naturaleza humana, en nuestra tendencia a confiar, a ayudar, a no querer parecer groseros cuando alguien pide algo con autoridad. Y eso hacía que Kevin fuera extremadamente difícil de detener, porque no dejaba rastros como otros hackers. Muchas veces ni siquiera necesitaba escribir una sola línea de código, solo necesitaba convencer a la persona adecuada. Pero mientras su habilidad aumentaba, también lo hacía la atención de las autoridades. Cada acceso no autorizado quedaba registrado en algún lugar. Cada sistema comprometido añadía una nueva pieza al rompecabezas, y poco a poco, el nombre de Kevin Mitnick empezó a aparecer en informes internos de compañías tecnológicas y agencias gubernamentales. Lo que para él seguía siendo un desafío intelectual, para el gobierno ya empezaba a convertirse en una amenaza. En 1988, esa tensión llegó a su límite. Kevin fue arrestado por acceder ilegalmente a sistemas informáticos y copiar software de Digital Equipment Corporation, DEC, una de las empresas de tecnología más importantes del mundo en ese momento.
Los fiscales argumentaban que no se trataba de un simple curioso. Creían que era alguien capaz de comprometer infraestructuras críticas. Kevin se declaró culpable de varios cargos. Fue condenado a 1 año de prisión, seguido de libertad supervisada. Sobre el papel, era el final de su carrera como hacker, pero en realidad, solo era el comienzo de la historia. Después de salir de prisión, Kevin Mitnick hizo algo inesperado. Cambió de lado. El hombre que había encontrado las debilidades de grandes empresas ahora ayudaba a protegerlas. Se convirtió en consultor de seguridad, daba conferencias, enseñaba a compañías cómo pensaban los hackers. Y quizás esa fue la mayor ironía de su historia. El mundo no necesitaba olvidar a Kevin Mitnick, necesitaba aprender de él. Kevin Mitnick murió en 2023, pero su historia sigue siendo importante, porque la tecnología ha cambiado, los ordenadores son más rápidos, la seguridad es más avanzada, la inteligencia artificial protege sistemas. Pero hay algo que nunca cambia, las personas, porque incluso el sistema más seguro del mundo puede fallar si alguien consigue convencer a la persona correcta. Kevin Mitnick no se convirtió en una leyenda porque podía romper ordenadores, se convirtió en una leyenda porque entendía algo mucho más poderoso, cómo pensamos los humanos. Y esa fue siempre su mayor herramienta.